Shalom, queridos amigos y hermanos. Voy a empezar a transmitir mi testimonio. Todo lo que el Señor hizo en mi vida sería mucho decir, pero algunas partes muy importantes. Cuando hace muchos años entré en la vida religiosa, en el seminario, en los dominicos, no encontraba todavía una respuesta. Y el Señor me dio esta canción que se las voy a cantar en este momento. La gran respuesta, dice. Mirando al cielo, ¿qué debo hacer para que mi vida tenga pleno sentido? ¿Qué hacer para ser yo mismo y que el dolor llegue a su fin? Tiene que haber alguien que a mí me pueda llenar. De una voz sin escuché, yo estoy contigo. Me dijo que la vida misma era Él, y que la vida es vivir de tal manera que no se tema la muerte. En los sucesos de la vida amayarás lo que quieras, sin miedo a nada, porque todo es de Elohim. Resentimientos y complejos, tíralo, que no te engañe la opulencia. Tú eres la mayor riqueza, juventud, juventud. Un día pregunté, mirando al cielo, ¿qué debo hacer para que mi vida tenga pleno sentido? ¿Qué hacer para ser yo mismo y que el dolor llegue a su fin? Y una voz en mí escuché, yo estoy contigo. ¿Qué es tu plan para mí, Señor? Le dije, tu voluntad quiero yo cumplirla. Toma tú la decisión, sé valiente y ten confianza.
quiero decirles que por allá por el año de 1990 al 91, un amigo colombiano, gran amigo, me invitó a Colombia. Nos encontramos en Ecuador y llegamos con él. Y cuando llegué a ese país fue algo muy deslumbrante para mí, conocer, ya cruzando desde la frontera del Ecuador hacia allá. Yo me fui por Perú y cruzando por Ecuador hacia Colombia. Y recuerdo que, hermanos, como yo estaba en un tiempo de espera, había pedido en la vida religiosa de la Orden de los Dominicos, donde yo estaba en el seminario, cuando yo cantaba esta canción que decía: ¿qué debo hacer para ser yo mismo? Tiene que haber alguien que me pueda llenar, que haya sentido mi vida, no encontraba sentido mi vida, mi existencia. Y esa palabra en mi corazón era: toma tú la decisión, sé valiente y ten confianza. Había sido en ese tiempo, antes de ir a Colombia, ¿qué hacer para ser yo mismo? Le decía, y que el dolor llegue a su fin. Un dolor de mi alma, de mi corazón, un sinsentido. Filosofía, teología, todo lo que encontraba era terrible. Los estudios, largos años en la Universidad Católica, Instituto Superior de Altos Estudios Teológicos. Mi corazón de joven se enamoraba, sentía amor por una mujer, pero no se podía, porque yo estaba estudiando para sacerdote. Tampoco las clases de teología, de filosofía, todo lo contrario, burlas de mis compañeros aún de sacerdotes, aquellos que éramos más espirituales, aquellos que queríamos seguir más de cerca a nuestro Señor. ¡Aleluya!, nos decían cuando llegábamos los domingos de otro lugar, que era el Centro de Renovación Carismática. Ustedes son los piadosos. Algunos se persignaban delante de mí cuando pasaban, decían: Santo Leo, Santo Padre. Fumaban, tomaban, palabras soeces. Se nos decía en las clases: Dios ha muerto, decían los filósofos. La religión es el opio del pueblo, decían. Hay que ser solidarios con los pobres. La revolución, decían en ese tiempo, en la teología de la liberación, filosofía de la liberación, Enrique Dussel, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Clovis Boff. Algunos sacerdotes se han ido a las guerrillas en Colombia, en Nicaragua y también en Bolivia, algunos, como el hermano de Jaime Paz, que era Néstor Paz, que era un diácono, a Teoponte. Apareció la Biblia Latinoamérica, que era una Biblia roja, que solamente tenía una partecita de las escrituras y lo demás era puro análisis marxista de la realidad, de la teología de la liberación. Y yo no encontraba una respuesta en ese tiempo. Yo había entrado al seminario pensando que ahí todos eran santos, que era algo especial, hermoso, que se vivía la vida religiosa en pleno. Yo había conocido antes la vida de San Francisco de Asís, que me llenó mucho su vida de ese gran siervo.
que decía amar a toda la creación, a la naturaleza, que nos amemos como hermanos, que decía conozco a Yeshua, a Cristo, decía él, pobre y crucificado. Yo quería en ese tiempo, dije entonces voy a hacerme franciscano, pero los franciscanos igual, nada de espiritualidad como se veía en ese evangelio, el sermón de la montaña, que fue lo primero que mi padre leyó cuando en mi pueblo un gringo repartía algunos Nuevos Testamentos, y mi padre le invitó a la casa y hablaba con él. Este señor Brusner con su esposa, pero no se pudo seguir más adelante porque las monjitas, los sacerdotes nos decían no, los evangélicos son demonios, son diablos, cuando en realidad nosotros éramos diablos y demonios los católicos. Cada fiesta que se hacía allá de vírgenes y santos eran peleas, muertes a cuchillo, a bala, y en cuando no, eran peleas y fornicaciones, adulterios, borracheras. Los esposos le pegaban a sus mujeres y nosotros a veces teníamos que estar oyendo los gritos despavoridos de nuestras madres, no pudiendo hacer nada por la ventana, llorando cuando el papá borracho le pegaba a la mamá, por celos, por cosas ahí que sus amigos les decían, cosas les inventaban por hacerlos pelear. Y así yo cuando me vine, ya las monjitas me habían regalado una Biblia a mi casa. Fui el primer monaguillo de mi pueblo junto con otro muchacho. Y la gente nos decía, ustedes van a ser sacerdotes. Pero queridos amigos, cuando me vine acá a Santa Cruz a estudiar, porque ya no había más escuela allá, los profesores le habían dicho a nuestros padres que nos envíen a la ciudad a seguir estudios. Trabajábamos y estudiábamos acá, pensionados en un mercado de una querida mamita, a las tías le decíamos mamita. Yo en mi colegio, en mi escuela, llevaba mi Biblia y la leía en los recreos. No salía a jugar con los compañeros que jugaban en los recreos, yo me quedaba con mi Biblia. Era un muchacho muy vergonzoso, muy tímido. Me molestaban mucho mis compañeros por eso. Me decían, ¿qué lees? Yo le decía, mira acá Abraham, dice acá Isaac. Y ellos miraban, a ver, léeme. Y a ellos les interesaba cuando yo leía que Abraham conoció a su mujer. ¿Qué es eso que conoció? Y se reían. Y así otras cosas más. Pero así seguía adelante, hermanos, en mi vida juvenil, ya de 14, 15, 16 años, con mi padre que me había metido en la cabeza las ideas ideológicas de la lucha contra los ricos. Son los imperialistas que oprimen a los pobres y demás ideas. Y con toda la situación también del corazón, que uno veía que la juventud se iba tras el pecado, no valoraban los altos principios espirituales. Yo le escribí a las monjitas de mi pueblo y les dije, creo que yo quiero ser un pastor, un líder. No sabía bien qué es lo que quería yo, pero les decía a alguien que enseñe y guíe a este mundo a la verdad. De inmediato ellas me escribieron que yo me vaya a culminar mis estudios en la ciudad de Comarapa. Allá fui el último año a salir bachiller. Y luego el cuartel. Recuerdo que cuando estaba en el cuartel, en el servicio militar, eran tiempos terribles y entraban, por decir, unos 800 o 1000 soldados y tenían que quedar 300 apenas. Nos hacían muchas pruebas terribles, inhumanas inclusive.
que no vale la pena contar, pero perseveramos. Recuerdo que ahí había un muchacho evangélico y en esas plenas refriegas de palo, de sufrimiento, de golpes, de ejercicios que eran para que uno realmente se vaya del cuartel, que eran prácticamente probar a aquellos más valientes que se queden. Ese muchacho evangélico, a veces que nos llevábamos en algunos momentos que había libre, nos íbamos a los montecitos allá y abría su Nuevo Testamento. Yo también tenía mi Nuevo Testamento y lo leían, y él juntaba a algunos que estaban interesados en la palabra. Y recuerdo que en esas chocolateadas que decían, los antiguos impulsaban en la carrera con palo, con golpes. A veces estábamos ahí echados sin poder avanzar más, cansados, ya los músculos no daban, y ahí nos daban palo y de todo, patadas. Y se iban en las noches 10, 15, 20 cada noche. Ahí fue este muchacho que había sido evangélico. Yo siempre en mi pueblo me llevaba mejor con los que eran evangélicos, que eran unos cuantos, 2, 3, 4, 5 señores mayormente. Mi corazón los veía a ellos, admiraba a esa familia, a ese gringo, su esposa, en su tractor. Andaban y yo decía, qué hermoso, qué bonito. En mi casa no era así. Mis padres, campesinos humildes, que nos daban todo lo necesario, lo mejor que podían, pero como éramos católicos no teníamos la palabra. Había esa, diríamos, vida de mucho rigor, de mucho sufrimiento, con palabrotas duras. Sobre todo nuestros padres nos manejaban, y a punta de huasca, de palo, de lazo. Y de esa manera es que no veíamos. Cada vez que yo salía de clases, generalmente era directo a pelear detrás de la escuela. Me llevaban otros muchachos más mayores que hacían ya ellos las peleas, aunque uno quiera, lo agarraban y lo llevaban a pelear. Yo no quería pelear y a la fuerza tenía que pelear con compañeros que ellos ya habían, oponentes, contrincantes, que ellos ya le habían hablado mal de unos, con mentiras. Le decían, ese dice que te hace esto, dice que te pega, no sé qué, eran mentiras. Y lo mismo le decían a uno del otro, simplemente para ver peleas, con todo ese hilo de sufrimiento. Y los profesores ni nadie sabían lo que pasaba en esos árboles de chulo chulo y detrás de la escuela. Cuando yo me vine acá, mis hermanos, entonces seguí con mi Biblia, porque eso era una esperanza grande para mí. Yo leía esas historias. Recuerdo que ese Nuevo Testamento que lo tenía, me conseguí por ahí de los Gideones, unos azulitos. Un trabajo que tuve que conseguir porque mi madre tuvo un accidente terrible donde le amputaron la pierna. Tuvimos que trabajar fuerte. Mi padre y mi madre se fueron a Argentina, solamente con mi hermano acá nos quedamos. Peleábamos terriblemente porque él entró a una academia de karate, entrenaba y él me enseñaba a mí, y los dos ahí en mi adolescencia, y éramos muy diferentes con mi hermano. Yo estaba más dedicado a las cosas del Señor, y así que habían peleas terribles. En una de esas hasta me quebró la nariz y yo le partí el ojo. Ya éramos grandecitos. Una vida de mucho sufrimiento sin un sentido. Y cuando yo leía el Evangelio, el Sermón de la Montaña, que fue lo que mi padre le impactó cuando él leyó ese Nuevo Testamento que le dio aquel gringo, decía, hijo, vení a escuchar qué tan duro había sido esto, que dice que si tu mano es motivo de pecado, sácatela. Si tu pie es motivo de pecado, córtatelo. Si tu ojo también. Y yo empecé a leer ese Sermón de la Montaña que está en Mateo 5, 6 al 7. Esos largos años después del seminario de estudios en Sucre, en Cochabamba,
Yo tenía que irme a estudiar ya al segundo año, tenía que irme a otros países. Sacamos las visas, viaje en avión, un muchacho de una edad de 18, 19 años, ¿qué no va a querer? Todo listo, vine a despedirme de mis padres acá. Mi padre estaba enfermo, mi hermano se había ido a otro país, hacía ya unos 2, 3 años. Mi padre enfermo con su bastón me dijo: hijo, un hombre bien fuerte, bien de carácter, pero muy enfermo, con su bastoncito, él así, tenía unos 40 y tantos años, pero muy enfermo. Usted ya es reservista, usted ya salió del cuartel, es bachiller, es mayor de edad, puede hacer lo que vea conveniente. Pero cuando vuelva, ya no me va a encontrar. Nos habían dicho que volvamos, que les digamos que íbamos a volver en 2 años y medio, si es que nos permitíamos, si no en 5 años, que nos despidamos totalmente. Mi padre se puso a llorar amargamente, y eso quebrantó mi corazón. Yo dije: no puede ser que lo deje mi pobre madre atendiéndola, que era también discapacitada. Yo era el único que podía ver por ellos. Y me quedé en Bolivia, renuncié a todos esos viajes. El avión listo, el pasaje listo para viajar en avión, pasaportes. Sufrí también por eso. Las personas dijeron: ¿qué pasa? ¿Por qué usted es cobarde y demás? Yo tuve que callarme. Y de esa manera es que recuerdo que fui ante un sacerdote después, y él me dijo: ¿usted tiene paz o no? Porque mi padre en ese tiempo me dijo: entonces usted va a estudiar Derecho, porque su plan era de que yo sea un político, de que sea por lo menos un diputado de la nación. Y este sacerdote me dijo: si usted tiene paz, pues me había inscrito en la universidad ya para estudiar Derecho y aprobé. Difícil, la única universidad que había en Santa Cruz. Y los sacerdotes me estaban diciendo: usted puede estudiar en Bolivia, si no quiere viajar, puede ir ahí en Cochabamba, hay un seminario. Y nosotros le hacemos todo para que vaya allá a estudiar. Y de ahí puede venir acá en cualquier momento. Pero ahí ya no es una vida religiosa, es solamente un seminario para sacerdotes diocesanos. Como que en la Iglesia Católica los diocesanos son como que de muy poca monta. Se los ve como menos, no como los religiosos de las órdenes jesuitas, dominicos, salesianos, franciscanos, así. Y de esa manera es que este sacerdote me dijo: si tiene paz, vaya, y si no, no. De ese modo me quedé en Bolivia. Pero cuando llegué yo al seminario, a la semana yo me quería ir, por lo que les dije que veía esos antitestimonios terribles. Yo decía: ¿por qué he venido a este lugar? Porque se tomaba, se bebía, se hablaban palabras soeces como si nada, se burlaban de los que queríamos ser más espirituales, más religiosos. Y en la Universidad Católica ahí, nuestros maestros, teníamos maestros ateos, imagínense, estudiando para sacerdotes, y maestros ateos que hablaban del socialismo, del comunismo, de todo eso, la teología de la liberación, la Biblia roja, Latinoamérica. Yo en mi corazón, durante todos los semestres que terminaba, me venía con todas mis cosas para no volver más. Pero el obispo
Luis Rodríguez me decía: vuelva usted va a ser un santo, usted va a ser un reformador de la iglesia. Yo leía la vida de los santos y veía que muchos santos hicieron así en la Iglesia Católica, en la historia de varios de ellos que restauraron, renovaron. Y yo volvía de mala gana cada año. Así pasaron los años hasta que terminé todos mis estudios. Inclusive ya era tiempo de ordenarme, pero yo no quería ordenarme porque tenía dudas de ser un sacerdote. Fue así que pedí que me den permiso para salir. Y en ese tiempo fue que fui a Colombia. Este amigo que había conocido, estoy haciendo un resumen acá, un varón muy amigo que pensaba muy parecido a mí, también muy espiritual, pero no era sacerdote, simplemente se alojó y estuvo como un laico misionero con nosotros viviendo allá en la mansión durante un año, creo. Hicimos amistad con varios compañeros, organicé un grupo de marianos que éramos los más espirituales ahí. También sufríamos burla y rechazo de nuestros compañeros que estaban más arriba o más mayores que nosotros. Se reían, se burlaban. Y de esa manera es que yo pedí permiso para salir. Vi que muchos habían entrado para estudiar sacerdocio solamente por tener un estatus social, por tener un nivel más elevado, porque en el seminario no se paga nada, en la vida religiosa se vive como rico, como millonario. Yo nunca más tenía deseo de las delicias, de las diversas cosas que este mundo ofrece, porque en el seminario todos los días nos llegaban, había torta, había carnes, había comidas, teníamos empleadas para la cocina, para la limpieza y el lavado de la ropa, teníamos todo, puras risas, pura felicidad en este mundo. Pero en esos tiempos yo no me encontraba bien espiritualmente. Dije, no, esto no es lo mío, no es. ¿De qué me sirve? Había leído en mi juventud la palabra del Señor que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, su alma? De ese modo es que cuando viajé a Colombia buscando un sentido en mi vida, una razón, allá recibí muchas revelaciones. Allá me hice retiros de 4 días de ayuno, no sé si era parcial o total. Parcial digo cuando uno come en la noche. Creo que eran ayunos totales, solamente con agua. Y ahí el Señor me mostró que su ley divina seguía vigente. Hay una teología en el cristianismo, el catolicismo, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que solamente es la fe y no las obras. Aunque el catolicismo se habla de las obras, pero más se refieren ellos a decir las obras de caridad, las obras de la iglesia. Y la ley divina como que ya pasó. Pero cuando yo fui a ese retiro allá en Colombia con el Señor, Él me mostró que la ley seguía vigente, la ley era eterna, que había que obedecer sus mandamientos. Y otro día, en esos 4 días, también otros personajes estaban en el ayuno, en esa finca en Colombia, lugares muy hermosos. Yo me iba al monte por ser campesino, me gustaba el monte, entonces me subía a esos cerros, ahí estaba con el Señor orando, leyendo mi Biblia. Y recuerdo que me mostró el Señor el sábado, no sé si era en ese mismo retiro o en otro, pero yo hacía continuamente, no sé si cada mes, ahí estuve como unos 4 o 5 meses a la vez. El Señor me mostró que el sábado era el día bíblico de reposo. A nosotros en el seminario nos habían enseñado para decirle también a la gente
que el sábado ya no se guardaba sino el domingo por causa de la resurrección del Señor. Y eso le decíamos a la gente, porque el Señor había resucitado, dice, el domingo, y por eso había que guardar el domingo. En realidad no resucitó el Señor el domingo, sino que fueron las mujeres al sepulcro y ya encontraron la tumba vacía, muy temprano, muy oscuro en la madrugada, ya estaba vacío. Ese es otro tema que lo han aprendido, que Yeshua en realidad, nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, resucitó en Shabbat, antes de terminar el día sábado, resucitó. De ese modo es que yo entendí eso. Y una noche de esas, cuando compartíamos en la noche con nosotros y llegaban también de la ciudad otros familiares de los misioneros, compartíamos, cantábamos, orábamos. El misionero mayor que estaba ahí, Ricardo, me dijo: he recibido esto para ti. Y es la palabra que hoy el Señor me da nuevamente, hermanos. Es la palabra que el Señor me da. Dice así, en el Salmo, en la alabanza 119, dice así la palabra desde el verso 51 hasta el 53 más o menos. Dice así: mucho me han escarnecido los soberbios, pero no me he apartado de tu ley. Escarnecer es burlarse. Recordando tus antiguos mandamientos, oh Adonai, quedé consolado, dice. Recordando tus antiguos mandamientos, quedé consolado. Me domina la indignación a causa de los malvados que abandonan tu ley. Tus estatutos han venido a ser mis salmos, o sea, mis alabanzas, en la morada de mi peregrinación. Esa vez me mostró la Biblia, en la Biblia Dios habla hoy, que decía: canciones fueron para mí tus mandamientos en la tierra donde fui extranjero. Yo era un extranjero en esa tierra, en Colombia, y yo era un músico y soy un músico, y yo cantaba, siempre tocaba la guitarra, las alabanzas. Y aquí en esta Biblia que estoy leyendo textual dice eso. Sí, tus estatutos han venido a ser mis salmos en la morada de mi peregrinación. Recuerdo en la noche tu nombre, oh Adonai, y deseo guardar tu ley, dice. Era de noche cuando este misionero me dio eso. Me dijo: recibí esto para ti, y decidí guardar tu ley y tus mandamientos. Hermano amado, desde ese tiempo es que empecé a buscar a mi Señor. Volví a Bolivia, me compré otra Biblia ya y empecé a decirle a mi madre: acá hay que guardar el día sábado. Mi madre le decía: ¿cómo es eso? Nosotros somos católicos, guardamos el domingo, no somos sabatistas, algo así. No podía explicarle mucho, yo traté de guardar, pero me entré otra vez en el tren de la vida normal. El Señor me ha mostrado de que yo deje el clero totalmente, y yo dije: entonces voy a ser un laico misionero o un teólogo laico. Le dije a mi madrecita: voy a hacer mi tesis de teología. No había hecho todavía nadie aquí una tesis de teología, según lo que yo pude averiguar. Ya después, cuando di mi tesis, habían hecho uno o dos antes que yo. Se hacían las tesis de ciencias religiosas y de filosofía ahí en la Facultad de Teología, Ciencia Religiosa y de Teología, que se empezó en esos últimos tiempos que estuve allá. Así que me propuse hacer mi tesis teológica. Había conseguido antes un grado de filosofía y hice la tesis, hermano, en un año prácticamente. Ya no volví más a la vida religiosa. Y recuerdo que
Cuando salí, mi tesis, aprobado, muy bien, felicitado. Me fui al día siguiente a un ayuno de 4 días, un ayuno parcial en un monte en Cochabamba, donde le preguntaba al Señor qué iba a hacer de mi vida. Era algo nuevo que iba a empezar. Cuando yo salí del seminario, de la vida religiosa, me encontré como en la calle prácticamente, porque había coincidido que mi hermano había venido de Brasil y vendió nuestra tierra, nuestra casa, y ya mi madre estaba sola, mi padre había muerto ya hacía unos años. Yo dije, ¿qué hago? Me fui a trabajar de cargador en una agencia de cerveza, cargando los camiones de afuera porque no había trabajo dentro, sino me dijo un primo, si quieres trabaja aquí, se paga por el trabajo que hagan, por los canastillos que carguen. Y ahí un universitario, un teólogo, un ex fraile tenía que estar entre los cargadores, hombres duros de trabajo, entre ellos luchando por la vida. La gente venían a veces a decir de la mansión, de otros lugares, decía, dice que Fray, el hermano Leo, el siervo, dice que está por allá trabajando, cargando camiones. Y no lo creían y venían algunos a ver que si era verdad. Yo aprendí en ese tiempo de que debería realmente tener amigos de verdad, personas que me quieran por lo que yo soy, sin importar quién era yo, porque en esos lugares, en esos palacios donde la gente nos recogía en sus grandes movilidades 4x4, donde había personas que nos saludaban con $20, $10 en la mano, así nos saludaban y nos entregaban eso, gente millonaria, ricachona. Pero yo en mi corazón sentía que había mucha hipocresía y nosotros también nos volvíamos en cierta manera hipócritas, sonriendo a todo mundo, viviendo una vida superficial y real. Congresos que se hacían allá, llegaban de diversos países, oraban por las personas, multitudes que iban, pero yo veía que no había autenticidad, no había lo genuino, no estaba el espíritu realmente del Señor. Los jóvenes, los muchachos salían de ahí, se iban a tomar, se iban a fornicar, adulterar y de todo. Mis compañeros también de estudios igual, no había autenticidad. De esa manera es que yo siempre busqué lo correcto, lo bueno, lo agradable, lo que es perfecto, dice, buscar las cosas de arriba. De esa manera, cuando salí teólogo, me fui a un retiro en Cochabamba, un lugar allá, un cerro, 4 días de ayuno. Ahí me leí los evangelios de corrido en esos días. Yo era muy mariano, adorador de la Virgen de los Santos. Pero extrañamente, cuando leí los evangelios en ese día diferente, ya no como un profesional teólogo, filósofo, sino como un simple lector de las Escrituras, no veía a la Virgen María como nosotros la veíamos en la Iglesia Católica. La veía como una mujer sencilla y humilde, una sierva del Señor, que dijo, hágase en mí según tu palabra, pero no como una diosa, como la consideramos en la Iglesia Católica prácticamente. Yeshua era el centro. A nosotros nos decían en el seminario, en la teología alta, vamos a ser cristocéntricos, teocéntricos, nos decía. Con eso querían decir que Dios está arriba, Cristo está arriba y después está la Virgen y después los santos. Pero en la práctica no era así. Cuando rezábamos el rosario, 50 Ave Marías y solamente 5 Padre Nuestros. Y las estatuas más grandes y las fiestas más grandes en Bolivia y en toda América, me di cuenta, y en todo el mundo eran más a la Virgen que al Señor.
Las patronas de cada departamento eran vírgenes y son vírgenes. Aquí en Santa Cruz, Cotoca, en Cochabamba, Orcupiña, en La Paz, Copacabana, y así en Loreto, en el Beni, Chaguaya, y así en todos los lugares. Y en toda Sudamérica la patrona es la Virgen de Guadalupe. No el Señor, no nuestro Señor Todopoderoso. De esa manera es que en ese retiro yo decidí, dije, Señor, me había mostrado que yo iba a derribar y destruir ídolos, pero yo no entendía en mi mente católica qué significaba eso. Me había mostrado que yo vuelva a Colombia, que yo vuelva a Colombia, este país, donde había recibido muchas revelaciones, y me había impactado la vida de esos laicos que servían y predicaban, que no eran sacerdotes, pero predicaban de una forma muy bonita, hermosa, donde se veía la vida, la alegría, el gozo, más transparencia, más espiritualidad. Y entonces el Señor me ha mostrado también que Él era lo más importante. Había leído algunos libros ahí de aquel predicador de Nueva York que inició los centros de rehabilitación. No recuerdo su nombre. Uno de sus discípulos, el más importante, fue aquel que decía Nicky Cruz. Muchas cosas importantes que me llenaron mi alma y mi corazón. Y yo dije, voy a seguir rezando el rosario, pero de una forma más correcta. Pero voy a ser cristocéntrico y teocéntrico. Primero va a estar mi Señor Todopoderoso y su Hijo amado Yeshua, Jesús Cristo, decía en ese tiempo. De esa manera, mis amados, es que cuando vine a Santa Cruz, inmediatamente parece que en la Iglesia Católica se comunicaban y todo eso. Me llovieron trabajos importantes, donde yo estuve años trabajando en altos cargos en la Iglesia Católica, en la universidad, en la normal católica, colegios católicos. Y no pude volver a Colombia. Terminaba un semestre, ya me ofrecían cursos, me llevaban en avión ida y vuelta a ciertas partes donde habían normales o estudios móviles, venían estudiantes de todo el país. Me pagaban muy bien por horas, en dólares. Y así era también a fin de año lo mismo. Curso de verano, curso de inviernos. Y terminaban esos cursos y ya tocaba otra vez los estudios normales. Y pasaban los años y me fui metiendo en pecados. Me fui metiendo, hermanos. Me compré movilidad, tenía 2 autos. Empecé a ser muy solicitado, viajando en avión a todas partes. No digo a todas partes, pero a varios lugares. A otros países inclusive. Conocí lo que es la fama en Paraguay, en Argentina, ante miles y miles de personas tocando, predicando, pero no en la verdad, firmando autógrafos por horas. No encontraba aún la verdad, seguía buscando. Hasta que el año 1995, al finalizar el año, yo me encontraba en una situación muy triste, muy difícil interiormente. En mi corazón no me sentía bien, porque estaba entrando más en una vida secular, normal. Estaba volviéndome como mis compañeros que yo había tenido en la vida religiosa, en el clero. Yo trabajaba en el arzobispado, seguía en la Iglesia Católica, pero como laico, y ellos seguían diciéndome que de una vez vuelva para... Inclusive los obispos me dijeron que yo sea enviado a Roma.
Me dijeron, lo enviamos a usted a Roma, a la Universidad Gregoriana Pontificia, para volver de allá, quién sabe, a hacer la carrera otra vez hacia ser un obispo, porque quien va a Roma generalmente vuelve para eso. Mi hoja de vida del seminario lo conocían muy bien los sacerdotes y siempre estaban detrás para que yo pudiera seguir la carrera clerical. Pero yo me estaba metiendo en muchos pecados ya. Estaba empezando a tomar cerveza con mis amigos, me llovían, amigas, mujeres también que me estaban llevando al pecado. Yo dije, no fue para eso que yo estudié, no fue para eso que yo entré a un seminario, a un estudio teológico. Es fuerte, hermanos, la presión del diablo del pecado cuando tú no conoces bien la palabra y las herramientas de él. Así que fue así que ese año 95, después de un año de mucho pecado, inclusive había estado en los carnavales, ahora recuerdo por eso, un familiar mío muy cercano me llevaba allá, yo iba de cola de su comparsa de esos carnavales. Se nos decía, no, allá es normal, solamente es a comer frutas, duraznos y choclos, queso, pero no, era lo mismo, igual el pecado. Yo dije, Señor, ¿qué hago? No había tenido tiempo en todos esos tiempos para orar, para tener un grupo. Trabajaba día y noche, de lunes a lunes. No digo toda la noche, pero llegaba a mi casa a las 10 de la noche, desde las 7 de la mañana que tenía que partir, o más antes. A veces me quería dormir en mis clases, de pie, de parado, por el sueño. Algunos familiares me decían, tú que has estudiado tanto, que se vea la plata, a ver dónde está la plata. A muchos ya empecé a prestar dinero, iban a mi oficina en el arzobispado, prestaban, y yo dije, les voy a demostrar, y por eso empecé esa carrera del hombre sin el Mesías que busca solamente las cosas de este mundo. Y así fue que me encontraba tan mal espiritualmente, había caído ya muy mal en pecados. Mi espíritu, mi alma, me sentía que estaba a punto de irme al infierno. Llegó fin de año, tenía un grupo de oración de la mansión que yo los reunía a ellos en la iglesia de San Francisco. Había hecho un grupo allá, cantábamos en las misas y el viernes era nuestro grupo. Una persona que me seducía, venía con su auto, una persona que vivía en un barrio importante acá en Los Tajivos, venía con su carrazo y me esperaba ahí cuando yo salía del grupo, contento, feliz. Le decía, mire, tuvimos ahora la oración, el Señor se manifestó. Ella me miraba con su cigarro y me decía, déjese de sus huevadas, de sus macanas, venga, suba. Me llevaba ahí a los lugares donde a comer, tomar, y hasta conocí discotecas, lugares oscuros, feos, terribles. Mi alma estaba tan mal, por eso es que ese año, fin de año, dije, no, Señor, yo tengo que ir a Colombia, tengo que volver allá donde tú me mostraste que yo vaya. Ya desconectaba mi teléfono para que nomás no me persiga la gente que me perseguía para el pecado, para lo malo. De ese modo es que decidí irme a Colombia. Muchos pensaron que me volví loco, porque tenía buenos trabajos, buena ganancia, buena plata,
ganando $, por horas. Los obispos me daban el arzobispado, tenía oficina ya, era jefe departamental de la Comisión de Catequesis y Biblia en todas las parroquias. Me daban mi sueldo y aparte me daban $, para disponer, para trabajar en todo el trabajo de hacer mover la arquidiócesis. Mi oficina era en el arzobispado, detrás de la catedral, con todas las otras oficinas de la arquidiócesis, con los obispos a mi lado ahí, junto con ellos en otras oficinas. Tuve que buscar compañeros o discípulos de la universidad para que me sustituyan, porque yo le dije a los obispos, yo me voy a ir a Colombia. ¿Y a qué? Me decían. Yo creo que hacer un posgrado. Mi plan era hacer un posgrado y volver para ser rector de la universidad acá, de las carreras de teología, filosofía y ciencia religiosa, algo así que se estaba levantando acá. O de la Universidad Católica aquí en Santa Cruz. Me dijeron ellos ahí que me enviaban a Roma si quería hacer posgrados o algo así. Pero decidí firmemente dejar todo, porque en un retiro el Señor me había mostrado que yo hice un retiro cuando terminaron las clases, convoqué a mi grupo de oración de los viernes en un lugar donde tuve tiempo para poder orar más libremente a nuestro Señor. El Señor me ha mostrado que yo me vaya, que podía irme todavía a Colombia, que tenía todavía y que las puertas iban a abrir, las puertas de bronce de pedazos. Y aquí mi siervo decía: te envío, te daré los tesoros escondidos, los cerrojos de hierro serán hechos pedazos, como el rey Ciro, que fue enviado, como dice en Isaías 45. Y de ese modo es que le dije a mi madrecita: la casa la vamos a alquilar, vamos a vender los electrodomésticos. Mi madre me decía: ¿qué le pasa? ¿Por qué? Dice: no, es que yo me tengo que ir a Colombia, me voy a Colombia. Y estaba tan decidido, y de esa manera lo alquilamos la casa, vendimos electrodomésticos, y mi hermano le dije que mi mamá se iba a ir allá. Y él dijo: sí. Entonces le envié a mi madre en avión a Brasil, alquilé la casa, unos amigos que conocía. Y recuerdo que ese año nuevo del 95 al 96, yo dije: ¿dónde voy a ir a pasar el año nuevo? Lleno de tentaciones, de tanta cosa. Mis alumnos, mis colegas y las personas que conocía del mundo me llovían invitaciones para pasar el año nuevo en esta ciudad de Santa Cruz, una ciudad de mucho pecado en esos años. No sé cómo será ahora. Vivo acá, pero como no paro en ese mundo. Recuerdo que muy tentado de tantas cosas, dije: ¿qué hago? Ir a la parroquia que quedaba cerca, que se estaba levantando una parroquia aquí en mi urbanización. Dije: apenas dura la misa ahí, unos 30 minutos y luego todo el mundo va a lo suyo. Dije: a la mansión. Si de la mansión fue que el año anterior mis compañeros me han hecho una trampa para entrar en el pecado justo en el anterior año nuevo o Navidad. Cuando entré en esa vida de pecados fue justamente una trampa. Que dijeron: vamos a cenar, y de nuevo encendieron la música, estaban preparando, sacaron las cervezas y todo lo demás, y cerraron las puertas. Y entonces que había empezado una vida además de declive
en el pecado. Entonces dije, no voy a la mansión, que voy a ir allá. Yo de vez en cuando iba a una iglesia que queda al otro barrio, al frente de acá, se llama Santa Rosita. Una iglesia que se llama Cristo te ama, donde era un predicador muy ungido. Yo iba en secreto allá, de incógnito, alguna vez, unas 2 o 3 veces al año quizá. Yo dije, ahí voy a ir. Mi mala suerte que cuando llegué, ellos estaban, no había nadie, estaba abierta la iglesia, pero no había los hermanos, estaban en el patio. Dice que le pregunté a uno que apareció y me dijo, están preparando el chancho de Año Nuevo, cerdo, marrano, como le dicen en otros países. Entonces yo me salí tentado otra vez a tomar un taxi para irme donde me estaban esperando, para pasarla en pecados de lo mejor, en diversos lugares. Tentado yo, me fui, llegué a una plazolita, me eché ahí. Yo recuerdo cómo la tentación no tiembla, hermano. Ahí es donde se dice, por eso la palabra, que la carne es fuerte, la tentación de la carne. Y saben que, mis hermanos, el espíritu luchaba también ahí. Y volví otra vez a esa iglesia. Y entré, ya había unos hermanos y empezaron el culto, porque yo había dicho, no va a pasar año nuevo que yo empiece una nueva vida. Quiero empezar este año nuevo, de nuevo, una nueva vida diferente. Gracias al Señor, yo ahí haciendo liberación, sanidad en mi corazón, luchando contra todas las tentaciones de rodillas, para no levantarme e irme a donde me estaban esperando. Yo a mi madrecita le había dicho, mire, mi teléfono aquí me he comprado, usted me va a avisar todas las llamadas que me hagan. No había celulares en ese tiempo. Era costoso tener una línea telefónica, se pagaba $1,300, así pagué. Contento salir allá, que había empezado y eran las 12 de la noche, las 12:30, me vine a la casa contento que había entrado en el año nuevo en la gracia del Señor. En ese tiempo uno pensaba que el año empezaba a las 12 de la noche, ahora sabemos que no es así, que el sol es que marca los días. Cuando se entra el sol ya acaba el día, empieza un nuevo día. Llega acá el amigo que estaba ya habitando la casa. Mi madrecita todavía no había partido, tenía que partir esos días a Brasil. Me dijo, te han llamado tales personas y tales. En cuanto llegues, me han dicho que te vayas, que te esperan en tales lugares. Porque yo le había dicho que siempre ella me avisara todo. Y bueno, el amigo me invitó lo que había preparado, un pollito, algo así. Y dije, no, yo no voy a ir, no voy a ir. Quise decir, sí, claro, pero dije, no, yo he empezado una nueva vida. Ahí fue, mis hermanos, que empecé una nueva vida. Pero el diablo no se quedó quieto. Sabía lo que yo podía hacerle a él y a su reino. A los 2 días de eso me vino una enfermedad terrible. Había empezado el mes de enero. Yo dije, no va a pasar este mes a que yo me vaya a Colombia. Mi madre partió hacia Brasil. Mis cosas arrinconadas en un cuarto, todas las cosas, porque habíamos alquilado prácticamente toda la casa. Me enfermé, no podía ni moverme, un bastón. Recuerdo que vino un evangélico por el letrero que decía, se vende tal cosa, y el que tiene me dijo, oró por mí y me dio la dirección de un menonita donde fui allá. Y gracias al Señor volví casi bien ya allá.
la oración que hizo este siervo también. Yo había tenido antes un accidente en el seminario donde me habían dicho que yo iba a quedar paralítico en silla de ruedas, pero el Señor me levantó, me sanó. Los médicos mismos quedaron admirados. Yo he aprendido a creerle a mi Señor en su palabra, que Él es el que puede levantar a los muertos, a los paralíticos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos. Él provee el alimento a sus hijos. De ese modo y manera, tuve que ir a ver unas vacas también, que tenían un ganado en esos tiempos todavía. Uno de los que compró algunas vaquitas me invitó al otro lado del río de mi pueblo, un río grande. Llovió esa noche y no pudimos cruzar ya de vuelta ese día, nos tuvimos que quedar. Y al otro día yo le dije, yo tengo que llegar a la ciudad y tengo que irme por eso de acá. Y recuerdo que el varón ese me dijo, entonces vamos a tratar de cruzar. Era madero, él, un caballo, yo, y fuimos cruzando el río muy peligroso, el agua oscura. Ese río siempre era muy peligroso, el río grande le decimos, es el Misque. El caballo prácticamente se lo quiso llevar el río, pero pudimos cruzar. El diablo estaba bravo, no quería que yo me convierta al Señor. Así que un 31 de enero del año 96 yo partí rumbo a Colombia. Para la gente me había vuelto loco. Dejé trabajos, dejé empleos donde yo estaba haciendo una carrera muy envidiada, ganando buen dinero. Me fui. De pronto pensaba hacer un posgrado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Pero el Señor me tenía preparada otra cosa diferente. Y así fue que en Perú, en Lima, me robaron mi maleta, donde yo llevaba mis certificados de estudio y otras cosas más para el posgrado. Después, en Ecuador, cruzando a Colombia, cuando me había conseguido ya hermanos que conocía ya, otra maleta y otras cosas más, me robaron ya del bus, sacaron mi maleta, dizque en Cali. Cuando llegué yo a Ibagué para hacer el transbordo hacia Neiva, donde me esperaba mi amigo chileno, no había la maleta tampoco. Yo no entendía por qué es lo que pasa. Después entendí que el Señor quería quitarme todo para darme todo de nuevo. Nuevas amistades, nueva familia espiritual, nuevas cosas. Las cosas viejas pasaron, dice, todo es hecho nuevo. El que está en el Mesías, nueva criatura es. Y así fue que empecé mi peregrinaje hacia mi nueva vida. Yo quiero decirte que en estos días voy a dar mi testimonio, la segunda parte, que es lo más importante de lo que el Señor hizo de ahí en adelante. Quiero decirte acá, leerte lo que está escrito en la Biblia Cantera Iglesias, del Salmo 119. Dice así, verso 52. Rememoro, Adonai, tus decretos de antaño y me hallo consolado. Me constriñe el enojo por los perversos que abandonan tu ley. Tu Torah es Torah, instrucción, ley. Cantares se me han vuelto tus estatutos en la morada de mi peregrinar. Cantares han sido los
mandamientos para mí en la morada del peregrinaje. Recuerdo en la noche tu nombre, Adonai, y quiero observar tu ley. Tu nombre, recuerdo, oh Adonai, quiero observar tu ley. Esto me ha sucedido porque guardo tus preceptos. Es así que el Señor me llamó a dar a conocer sus mandamientos, su bendita ley, sus benditos y sagrados mandamientos. A restaurar la congregación primitiva. De Hechos, capítulos del 1 al 20 y tantos. Ser misioneros por antonomasia y hacer la unidad entre los seguidores del Señor. Te pido, Padre amado, que sigamos en este camino, en este peregrinaje, de dar a conocer tu instrucción, tus mandamientos, tus leyes sagradas, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, elegidos tuyos. Que Adonai te bendiga y te guarde, mi hermano, mi hermana. Que Adonai te muestre su rostro y tenga piedad de ti y te conceda lo que pides y te dé paz, salud y prosperidad. De aquí unos días estaré dando la segunda parte de mi testimonio. Gracias doy a mi Señor que me permitió compartir con ustedes este testimonio de mi vida, de lo que el Señor hizo por este siervo y a través de él ha ido haciendo de ahí en adelante e inclusive antes. Shalom, éxito y prosperidad en este nuevo mes de Adar, mes hebreo de Adar que hemos empezado anoche. Amén. Les habló su amigo el Shalía Yehoshua Ben Sadok, mi nombre hebreo, Leo Rojas Olivera, de Santa Cruz, Bolivia, para servirles. Mi número telefónico 60-13-94. Si desean invitarme a dar testimonio, a predicar, a cantar en su congregación, a enseñar en su familia, estoy a la orden para ello. Para ello es que estoy. Para predicar, para enseñar, para eso me llamó el Señor. Amén.